Buenos días. La clase del día de hoy se titula los rasgos y el contenido de la Constitución norteamericana. En primer lugar, la Constitución norteamericana entró en vigor en 1788, ¿no? Aunque el texto de la Convención de Filadelfia fue aprobado en 1787. ¿No? En concreto, la fecha oficial, ¿no?, de la Constitución norteamericana data de 1787. Pero entró en vigor el año siguiente en la medida en que tenía que ser ratificada por las 13 primeras colonias, ¿no? Uno de los rasgos de la Constitución norteamericana es que evidentemente con el paso del tiempo ya tiene más de 200 años, es que se trata de un documento breve. Consta solo de 7 artículos, 7 grandes apartados en realidad, ¿no? Le llaman artículos, pero son 7 grandes párrafos, ¿no? Y además con el tiempo se han ido añadiendo alrededor de 27 enmiendas, ¿no? Más de 200 años tiene 27 enmiendas, son 7 artículos o 7 grandes apartados, y en esas enmiendas se le han ido haciendo algunas precisiones en el camino, ¿no? Pero esencialmente no ha variado la Constitución norteamericana, ¿no? Pero es cierto que si Washington resucitara, vería grandes cambios en el funcionamiento del federalismo o de las atribuciones o peso, ¿no?, mejor dicho, más bien el peso que tiene la presidencia de la República en la actualidad, ¿no? Veremos, por ejemplo, que se dedicó muy poco, ¿no?, a la regulación del poder ejecutivo, ¿no?, a la presidencia federal. Más tiempo se le dedicó a regular el poder legislativo, ¿no? Y vemos, pareciera, ¿no?, que el presidente norteamericano es el líder de Occidente, ¿no? Se le ve. Esto no fue pensado por los padres de la Constitución norteamericana, sino es el papel, ¿no?, el rol que ha ido adquiriendo, ¿no?, la presidencia norteamericana, ¿no?, con el paso del tiempo y concretamente al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Constitución norteamericana debe ser entendida como una constitución federal, ¿no? Y eso es lo que la distingue de las demás, ¿no? Primero, la primera constitución codificada, ¿no? Y todavía vigente, ¿no?, en el mundo. Otro rasgo es su sobriedad. Ya dije que tenía 7 grandes apartados y en la actualidad 27 enmiendas, ¿no? Eso nos lleva a pensar que la Constitución desciende en pocos detalles, ¿no? Se abstiene de regular materias que las constituciones modernas regulan en nuestros días. Por ejemplo, uno la puede ver con ojos contemporáneos y una mirada contemporánea y decir, bueno, no tiene defensor del pueblo, ¿no?, y no tiene una constitución económica, ¿no?, y es la primera potencia mundial. Aquí no está el Banco Central de Reserva, no se le menciona. Entonces, ¿dónde está el amparo? ¿Dónde está la acción de inconstitucionalidad? ¿Dónde está el control de la Constitución y las leyes? No están. En eso no ha variado la Constitución, pero sí ha sido un texto muy interpretado por su Corte Suprema, ¿no? Ha sido muy interpretado, ¿no? Y eso es lo que le ha hecho sobrevivir, ¿no?, e ir adaptándose en el tiempo. Fue manuscrita, no fue redactada en letra Times New Roman tamaño 12, ¿no? Es manuscrita, se hicieron unas 6 copias, ¿no?, manuscritas de la Constitución. Pero es cierto que no puede entenderse la Constitución norteamericana sin la Declaratoria de Independencia, ¿no?, de 1776, ¿no? Ambas se hacen una, se podría decir, ¿no? Sin contar además con la numerosa jurisprudencia de su Tribunal Supremo que la ha enriquecido, ¿no?, y que sería imposible entenderla si uno la estudia al margen, ¿no?, de las resoluciones del máximo Tribunal de Justicia en los Estados Unidos, ¿no?
Se suele decir que este documento pues goza de una simplicidad memorable, ¿no? Y esta simplicidad memorable la ha hecho adaptable a diversas circunstancias, ¿no? En su historia republicana, ¿no? Es la constitución codificada más antigua del mundo, ya lo he mencionado. Ha sido enmendada pocas veces, 27 veces, para más de 200 años son pocas veces. Prefiero 27 enmiendas a 27 constituciones. ¿Qué les puedo decir? ¿No? El primer rasgo, entonces ya lo adelanté, una constitución codificada. Es la primera constitución codificada, sin contar los instrumentos de gobierno de Oliver Cromwell en la etapa del protectorado, ¿no? Al finalizar la Revolución Gloriosa en 1688, ¿no? La Constitución estadounidense está escrita basada, ¿no? en un Estado federal, que es lo que estaban creando, ¿no? Y esta Constitución federal, ¿no? hizo posible la unión de las 13 primeras colonias que se convirtieron en estados federados. Y esta Constitución permitió en qué términos se iban a unir. En otras palabras, qué poderes o competencias iban a conservar los estados federados, qué competencias iban a mantener el Estado, iba a retener el Estado federal, y qué competencias iban a compartir los dos. En eso se podría decir, así se partió la torta, por decirlo así, ¿no? En el Estado federal americano, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que iban a retener los estados federados? ¿Cuáles competencias serían atribución única del Estado federal, y cuáles son las competencias que se van a compartir entre ambas, ¿no? De eso se trataba, ¿no? El carácter codificado, su naturaleza codificada, no hay que radicalizarla, porque a lo largo del tiempo la Constitución norteamericana, o cualquier constitución que perdure en el tiempo, ¿no? Va gozando de usos y convenciones, ¿no? De derecho consuetudinario, se va añadiendo, ¿no? Va cubriendo esos vacíos de la legislación positiva, del derecho positivo. Pero como bien sabemos, los usos y convenciones pues tienen un nivel de un grado de cocción distinto, ¿no? No aparecen tan rápido como puede aparecer la jurisprudencia que interpreta la Constitución, sino que debe pasar mucho tiempo, y además está sujeta a circunstancias políticas, jurídicas, que condicionan su existencia. Es codificada, pero no es una constitución estatista, ¿no? Como una constitución europea continental o iberoamericana contemporánea, ¿no? Otro rasgo interesante de la Constitución es su carácter rígido, ¿no? Así como fue la primera codificada, tiene también el título de ser la primera Constitución rígida. La rigidez y la flexibilidad ya la saben, ¿no? Está en el grado de dificultad para enmendar la Constitución, ¿no? Dicen que la Constitución norteamericana es el modelo de las constituciones rígidas, ¿no? Y el carácter rígido nació en Estados Unidos no para complicarle la vida a los parlamentarios, o convertirse en una traba para reformar la Constitución. Esencialmente su carácter rígido surgió por su carácter federal, por su naturaleza federal. Si los cambios que se harían a la Constitución no serían cambios que afectarían, que serían realizados solamente desde el Congreso Federal, y que en la tribuna esos cambios los vean los Estados Federados, sino que los Estados Federados ratificarían, un número mínimo de Estados Federados debe ratificar esas reformas dadas en el Congreso Federal, aprobadas en el Congreso Federal. De lo contrario no son válidas. Por eso tienen pocas, y han sido en total 27, aunque las 10 primeras, que constituyen en la Carta de Derechos, el Bill of Rights, fueron aprobadas en bloque, ¿no? Las 10 primeras fueron aprobadas todas en 1791. Las demás tienen diversos años distintos, ¿no? de aprobación debido a las distintas circunstancias históricas, políticas, ¿no? Culturales, ¿no? del país, ¿no? La rigidez también que cambia, ¿no? Las constituciones norteamericanas cambia, que no se evidencia en el texto principal, sino que es una reforma por adición que están al final,
esta rigidez está contrapesada en la práctica por la jurisprudencia, ¿no? Que interpreta la Constitución. O sea, no hay que estar modificando la Constitución cada vez que queremos que aclare algo, ¿no? Ya de eso se ocupan los jueces, ¿no? Con su jurisprudencia, ¿no? Y vaya que lo han hecho. Otro rasgo es que es una Constitución moderna, ¿no? Claro, no es tan moderna como puede ser la Constitución alemana o una Constitución aprobada en la actualidad, ¿no? No es de esa modernidad no estamos hablando, ¿no? Sino de una modernidad basada en un concepto normativo, racional, ¿no? Y rígido, ¿no? Una constitución que goza de aplicabilidad directa, el direct enforceability, ¿no? Goza de aplicabilidad directa, a pesar, ¿no?, de tener la misma cultura de los ingleses, ¿no? Para los ingleses lo supremo es su parlamento, ¿no? ¿Podría los ingleses derogar toda la constitución de un plumazo con solo la mayoría de los parlamentarios presentes? Lo puede hacer. Pero en Estados Unidos, la supremacía de la constitución, el artículo 6 de la Constitución norteamericana nos dice que es la supreme law of the land, ¿no? El supremo derecho de la tierra, ¿no? Es lo que nos dice, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿no?, con el Reino Unido, ¿no? Con el Reino Unido, si bien el Parlamento puede derogar la Constitución o cambiarla, como bien dice el jurista Delon, pues probablemente no lo haga, ¿no? Porque el peso de la tradición realmente es muy fuerte en ese país. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, la supremacía radica en la Constitución, ¿no? Otro rasgo es la normatividad, o el carácter normativo, ¿no? Es normativo según la clasificación de Levenstein como es decir, eso es supremo derecho de la tierra, por tanto se tiene que observar, se tiene que respetar, se tiene que cumplir, se tiene que verificar, ¿no? No hay artículos de primera y segunda categoría, toda la Constitución es de aplicabilidad directa, ¿no? Es un documento viviente también por la manera como es interpretada y actualizada por los jueces, ¿no? Y es normativa también en que se opone a lo meramente programático o declarativo, ¿no? Basta que esté en la Constitución, es como el reglamento, ¿no? Si ustedes ven la película Puente de Espías, Tom Hanks, haciendo el papel del abogado, le explica, ¿no?, a un agente de la CIA que lo que nos hacía iguales a todos, pese a ser de familias inmigrantes, es la Constitución. La Constitución es el reglamento. Entonces, y toda ella se tiene que cumplir, ¿no? O sea, de eso partimos todos, ¿no? Después pueden discutir lo que quieran, pero de eso partimos todos, ¿no? Que la Constitución es suprema, la Constitución normativa, la Constitución de aplicabilidad directa, ¿no? Tres formas distintas de decir lo mismo. No solamente es declarativa, ¿no?, de algunos de derechos o competencias que alguna vez se ejercerán o se cumplirán, ¿no? No, es una realidad, busca ser realidad. Otro carácter es el federal. Y claro, no es que sea más importante, pero es el alma de la Constitución norteamericana, el alma del sistema político americano, es su carácter federal, ¿no?, que eso lo condiciona todo, ¿no? Fue el primer modelo federal de constitución. Los padres de la Constitución norteamericana, reunidos en la convención, querían la unión, pero también querían cierto grado de independencia de los Estados miembros. O sea, no iban a otorgar con la Constitución y con su firma una especie de cheque en blanco. Querían la Constitución, pero querían conservar determinadas competencias. Y aquí un poco también entra en juego el principio de subsidiariedad, ¿no? O sea, lo que podían hacer los Estados federados que no lo haga el Estado federal, ¿no? Y lo que era necesario que haga el Estado federal, que no lo hagan los Estados federados. Y lo que puedan hacer los dos, pero que lo hagan los dos, que lo coordinadamente, ¿no? Es así como se logró la división de competencias, una equilibrada división de competencias, ¿no? Y surgiendo así un sistema federal, ¿no? Algunos consideran que el federalismo fue una especie de modelo de integración de la época, ¿no?, y que la Constitución norteamericana era más bien un tratado internacional, ¿no? Conceptos que en ese momento no se barajaban ni existían.
¿no? Pero que se pueden entender como antecedentes, ¿no? Como antecedentes. El federalismo se convirtió en una veta que lo cruza todo, ¿no? Y lo va marcando todo, ¿no? La revisión constitucional nació en la Corte Suprema norteamericana, eh, o sea, fue determinada por una institución federal. La división de poderes también hace alusión al federalismo, ¿no? Que es la división vertical, ¿no? No la horizontal solamente. También, por ejemplo, podemos ver la reforma a la Constitución, también lo marca el federalismo, ¿no? Porque tienen que participar los estados federados. Las fuentes del derecho también, ¿no? Porque se declara la Constitución Federal como la norma suprema, ¿no? Es decir, el texto de la Constitución norteamericana y sus principales características siempre tienen, no muy en el fondo, ¿no?, presente al federalismo, ¿no?, que es finalmente lo que determina todo, ¿no? Luego otro rasgo es la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes. Les invito a que revisen la Constitución norteamericana y busquen el artículo donde se reconoce este instituto y no lo van a encontrar. Sí lo pueden descubrir interpretando la Constitución. Sí lo pueden descubrir cuando ven en el preámbulo que lo que se pretende es una unión más perfecta, ¿no? Sí lo pueden encontrar cuando dice que esa unión perfecta tiene que alcanzar la prosperidad, la justicia, ¿no?, que tiene que de alguna manera procurar una mejor unión, ¿no?, la tranquilidad interna, ¿no? Eso en el preámbulo. También lo dice cuando la Constitución se declara como supremo derecho de la tierra, ¿no? Entonces, si uno revisa los artículos de la Constitución, no es descabellado que un juez, en este caso el juez John Marshall, en 1803, en el caso Marbury versus Madison, haya declarado que si eso es la Constitución, ¿no?, entonces si eso busca la Constitución, difícilmente una ley puede decir lo contrario. Entonces todo aquello que vaya en contra de los principios constitucionales, todo aquello que vaya con el contenido, con lo que pretende, con la finalidad de la Constitución, pues debe ser no tomado en cuenta, ¿no?, y apartado, ¿no?, inaplicado, ¿no? Y así fue una conquista judicial. Hasta la fecha no hay una enmienda que reconozca la revisión judicial de la Constitución de las leyes, pero sí existe una sentencia que es parte de la Constitución, que es la sentencia Marbury versus Madison de 1803, ¿no?, que es una sentencia muy citada en las clases de Derecho Constitucional como la que estamos teniendo. Tenemos también la separación de poderes, ¿no?, y también con ella los frenos y contrapesos. No es una separación tajante. Bueno, perdón, se declara con una posición tajante, pero no tajante en el sentido que un poder no tiene que ver con el otro, ¿no? Tiene su propio mecanismo de elección, ¿cierto? Tiene sus propias competencias también, pero también es cierto que los poderes no son compartimentos estancos, sino que tienen cierto grado de relación, cierto grado mínimo de relación, llamémosle de cooperación, ¿no?, que uno perfecciona la división del otro, ¿no? El Ejecutivo puede legislar, el Legislativo legisla, pero el Ejecutivo promulga. El Ejecutivo firma un tratado, pero es el Legislativo quien lo ratifica. El Ejecutivo propone a los jueces supremos, pero es el Legislativo, el Senado, quien lo ratifica. Entonces hay un llamado sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Se influenciaron mucho de Montesquieu, el Barón de Montesquieu, para poder establecer este balance, ¿no? Pese a que la separación de poderes es un invento en inglés, John Locke, no se aplicó en Inglaterra, se aplicó por primera vez en los Estados Unidos, ¿no? Si vemos el desarrollo del texto del documento constitucional en su contenido, primero habría que comenzar pues por la Declaración de Independencia, ¿no? No se puede leer la Constitución norteamericana si antes no se lee ese documento emblemático que es su partida de nacimiento también, ¿no?, o su declaración de intenciones, ¿no?, que es la Declaración de Independencia, ¿no? Y se pueden distinguir algunas partes, ¿no? Primero, el reconocimiento de los derechos naturales, ¿no?, la legitimación de los gobiernos, ¿no?
por ejemplo, empieza sosteniendo que los seres humanos son creados por igual, ¿no? Que los derechos son inalienables, ¿no? Y que entre ellos, entre muchos de ellos, están estos derechos como la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, entendido así, ¿no? Como los fundamentos a los derechos, ¿no? A los demás derechos, ¿no? Es decir, por ejemplo, más adelante, quizás si esto estuviese escrito hoy día, sería algo así como definir que hablarían de la vida, la dignidad, la igualdad, la libertad, ¿no? Serían esos los derechos, ¿no? En esa época se tuvieron que son creados iguales, ¿no? Está la igualdad, y hablan de la vida, la libertad, ¿no? La búsqueda de la felicidad, ¿no? La dignidad el concepto de dignidad recién se incorpora con la con la ley fundamental de Bonn al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luego la Declaración de Independencia hace toda una lista de agravios y usurpaciones al rey Jorge III, ¿no? Que lo acusan de haber disuelto repentinamente las cámaras de representantes, ¿no? Ni la sensibilidad, ¿no? Cosa que se tenía, que ha entorpecido la administración de justicia, que ha mantenido en tiempos de paz ejércitos permanentes en sus colonias, y ha establecido impuestos sin consentimiento, ¿no? El no taxation without representation. Eso es lo que de alguna manera se manifestaba en contra de las colonias, ¿no? Y se reivindican principios anglosajones, ¿no? Como ¿no? No puede haber impuestos sin representación, ¿no? No están representadas las colonias. Los impuestos a las estampillas, ¿no? A los sellos, ¿no? El impuesto al azúcar, ¿no? Estos originaron mucho descontento, ¿no? Y decidieron romper su lazo con Gran Bretaña, ¿no? Los norteamericanos, más después de la independencia, convocaron un congreso general, mejor dicho, y se reunieron los miembros de la convención. Entre ellos no había ningún filósofo, ¿no? Y se propusieron redactar la Constitución. No hubo ningún filósofo, pero hubo gente muy sabia. Por ejemplo, Benjamin Franklin era miembro de la Convención norteamericana, ¿no? Fue una convención de notables, ¿no? Pero que trabajó con un sentido muy práctico, ¿no? Que es algo que distingue mucho a los norteamericanos, ¿no? Todo empieza en la Constitución norteamericana, ¿no? Ya entrando a la Constitución con el preámbulo, ¿no? Que tiene un gran peso, ¿no? Resume muy bien ese episodio histórico, ¿no? Y lo que se proponían lograr con el tiempo, ¿no? Los impulsores de la Constitución planteaban en el preámbulo cuál era su norte, ¿no? Entonces la primera frase del preámbulo es contundente, ¿no? Nosotros, el pueblo de Estados Unidos, ¿no? Para formar una unión más perfecta. Ese es el primer problema que se planteaban ellos, una unión más perfecta, porque la Confederación fracasó, ¿no? Todos los estados querían conservar sus poderes, pero a la vez querían estar unidos. La fórmula fue el federalismo, ¿no? Es decir, porque la Confederación se notó muy débil, ¿no? En el momento de consolidar la independencia, ¿no? La necesidad de equilibrar, ¿no? Los derechos de los estados con la necesidad de un gobierno central, ¿no? Y esa tarea no iba a ser fácil, ¿no? No iba a ser fácil. Y esta controversia, por ejemplo, perduró, ¿no? Perduró. Teníamos los estados, por ejemplo, del norte y del sur, ¿no? Los del norte eran muy conservadores, los del sur eran muy conservadores, los del norte mucho más progresistas, ¿no? Esto se termina ya de solucionar, digo solucionar entre comillas, ¿no? Con el final de la guerra de secesión, ¿no? Esa guerra civil, ¿no? Luego frase, ¿no? del preámbulo es para establecer la justicia, ¿no? Es decir, esta idea ya estaba contenida en el Acta de Independencia, en la Declaración de Independencia, y la repiten, ¿no? Todos los hombres fueron creados iguales y están dotados del Creador de ciertos derechos inalienables, ¿no? Esto lo repite y esto crea la conexión, ¿no? El puente, ¿no?
con la Declaración de Independencia, ¿no? Es lógico que cuando regalan un texto de la Constitución norteamericana, lo regalan anexado a la Declaración de Independencia, ¿no? Pidan un ejemplar de la Constitución norteamericana en la embajada o en Google, la pueden ver y verán que está asociada una cosa con la otra, ¿no? Siendo dos textos que están separados por el tiempo, ¿no? Pero unidos, ¿no? por la historia, ¿no? Luego, asegurar la tranquilidad interna, también declara el preámbulo. Asegurar la tranquilidad interna, es lo que declara el preámbulo. El tormentoso nacimiento, ¿no? de los Estados Unidos, ¿no? en medio de una guerra que se libra entre ellos, ¿no? Vean la película El Patriota con Mel Gibson, ¿no? Una revolución armada, años después, ¿no? la guerra de secesión, una dura prueba, pues se abrazaron en la Constitución, que era lo que les podía proveer la tranquilidad, ¿no? Y fueron pacientes, ¿no? y en un acto de fe, ¿no? de creer que la Constitución podía darles, ¿no? esa tranquilidad interna que necesitaban, ¿no? Ese gobierno federal, ¿no? creado, ¿no? por la Constitución, tenía que tener la suficiente fuerza para proteger a los estados de invasión extranjeras, pero no tanta fuerza que lo convierta en una dictadura, ¿no? Entonces tiene una fuerza moderada, solo la necesaria para resolver un problema, pero no al punto de convertirlo en una dictadura. Luego, proporcionar los medios para la defensa común, que es otra frase del preámbulo, ¿no? Esto es una reacción ante la debilidad que tuvo la Confederación, ¿no? Porque sabían que la nueva nación, ¿no? que el federalismo, que los Estados Unidos iban a enfrentarse con muchos peligros, ¿no? de distinta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, para ellos las tribus nativas, los británicos que todavía se encontraban en Canadá, los franceses en Luisiana, los españoles todavía en los territorios de Florida, Texas y México, ¿no? con colonias en las Antillas y en el Caribe. Al principio se logró a través de la pacificación de los indios, ¿no? Pero a medida que pasaba el tiempo, aumentaba el poder político y económico de esta nación, su potencia defensiva también aumentaba, ¿no? Y esta responsabilidad defensiva recae tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, en los dos, ¿no? Al judicial, por ejemplo, lo han tratado de apartar de los temas políticos, ¿no? Es saludable en un esquema, en un marco de separación de poderes, ¿no? Aunque salpiquen los temas políticos, pues de raíz tratar de mantenerlos al margen, ¿no? El Congreso solo tiene potestad para declarar la guerra y asignar fondos para la defensa, ¿no? Pues el presidente de Estados Unidos, el presidente federal, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y tiene la responsabilidad de defensa del país. Esto es bueno que lo digan, ¿no? Se preguntaba el profesor Pereira por qué la reina de Inglaterra o el monarca inglés es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas también, ¿no? Y le contestaban los profesores de Inglaterra que era conveniente que sea así para que nadie se declare ese título, ¿no? Entonces recuerden que el poder siempre es estático, no es estático, es dinámico, y los vacíos de poder pues son fácilmente ocupados por si alguien antes con tiempo y con toda la legitimidad no lo reclama. Entonces es conveniente que se diga, ¿no? que en este caso, ¿no? el presidente de Estados Unidos es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Luego, promover el bienestar general, ¿no? Es otra de las frases ya finalizando el preámbulo, ¿no? Y este bienestar general pues se concede pues al Congreso responsabilidades en el campo fiscal, ¿no? Bienestar general pues hoy se entendería como la debida distribución de la riqueza, ¿no? Los americanos son muy sensibles al tema de los impuestos. Una pregunta básica que los americanos hacen a sus candidatos a la presidencia es: ¿qué vas a hacer con mis impuestos? ¿En qué vas a gastarlos? ¿En qué los vas a invertir? Otra manera de decirles cómo vas a distribuirlos para todos, para realizar el bienestar general, ¿no? Las preguntas de un candidato, de un ciudadano, de un candidato están ahí, ¿no? ¿Qué vas a hacer para promover la tranquilidad interna? ¿Qué vas a hacer para promover la unión? ¿Qué vas a hacer para proponer los idóneos medios de defensa, ¿no? Y también asegurar el preámbulo, ¿no? Buscaría asegurar las bendiciones de la libertad, ¿no? Que eso dice el preámbulo al final, ¿no? Bendiciones de libertad para cada uno y para nuestros descendientes, ¿no? Es un plan
para siempre, ¿no? Es un preámbulo plantea un plan para siempre, un modus vivendi eterno, ¿no? Eterno, ¿no? Que es algo que no se discute, son temas ya no opinables, son temas no opinables, ¿no? No cabe que exista un outsider antisistema, ¿no? ¿No? Esto está inculcado, ¿no?, en la educación americana, ¿no?, e impreso en lo que vendría a ser unas tablas de la ley en lo político, ¿no?, para regirse en democracia, ¿no? El contenido principal de los diversos artículos de la Constitución, y en tantos artículos, tenemos que en el primer artículo regula lo que es el poder legislativo, ¿no? Atribuye un Congreso, ¿no?, que se compone de un Senado y una Cámara de Representantes. Es el único caso en que el Senado tiene mayor gravedad, pesa más que la Cámara de Representantes, ¿no? Que equivaldría pues a una Cámara de Diputados, por ejemplo, en otros países bicamerales. Pero el Senado tiene más peso que la Cámara de Representantes también por el federalismo, ¿no?, porque ahí están representados los estados federados. Los demás casos son las cámaras bajas las que predominan frente a las cámaras altas, ¿no?, que también tienen pues sus funciones que permiten, ¿no?, esos controles intraórgano, ¿no?, de que hablaba Levenstein. Segundo artículo regula ya el poder ejecutivo, ¿no?, depositado en un presidente, ¿no?, y señala su forma de elección, pero no señaló su forma de reelección. Y esto se asimiló, se tuvo una fórmula de que cabía la segunda reelección, hasta que luego veremos, que lo repetiré más adelante, ¿no?, en otra clase, que Roosevelt tuvo hasta 4 periodos. Y bueno, esa convención que se generó por más de que se cultivó, ¿no?, y se cumplió durante más de 100 años, se vio afectada y se tuvo que reformar la Constitución, enmendarla en la famosa enmienda 22, en que solo se permite una reelección, ¿no? Una reelección inmediata, ¿no? La duración del mandato, repito, la remuneración del presidente, el vicepresidente, la obligación del presidente de defender la Constitución, todo eso está regulado en el artículo 2. El artículo 3 regula el Poder Judicial Federal, ¿no? Ya los 3 primeros artículos son los 3 poderes, ¿no?, que está depositado en un Tribunal Supremo. Lo que hace la Constitución Federal es regular el Congreso Federal, el Presidente Federal y el Tribunal Federal Supremo. Eso es lo que hace, básicamente. Luego tenemos más adelante artículos que consagran la cláusula de supremacía, ¿no? Esto es el artículo 6 que hemos hablado, ¿no?, The Supreme Law of the Land, ¿no? Luego tenemos ya hacia el final de la Constitución, como añadido, serían las 10 primeras enmiendas, vendría a ser la Carta de Derechos, que no nacieron en 1787, fecha de la Constitución, ni aparecieron en 1788, fecha en que entró en vigor la misma Constitución, sino que fueron aprobadas en 1791 con las 10 primeras enmiendas. Los Estados Federados se negaron a tener una Carta de Derechos porque pensaban, sobresaltados, que eso implicaría una restricción, ¿no?, o un no reconocimiento a los derechos que tienen reconocidas en sus propias constituciones. Cada Estado federado tiene su propia constitución. Entonces la fórmula secreta fue la novena enmienda. De estas 10 primeras, la novena enmienda nos decía, o dice, que no por el hecho que la Constitución reconoce unos derechos, significa que menoscaba a otros que retiene el pueblo. Es una redacción muy práctica en comparación a lo que en el Perú se redactó como el artículo 3 de la Constitución, o la cláusula abierta a los derechos, la cláusula de derechos implícitos, como también se le conoce, ¿no? Esta cláusula en el Perú llegó tarde, llegó recién con la Constitución de 1979 y la Constitución actual 93. Pero en el caso de Estados Unidos sí, llegó a México, llegó a Argentina, ¿no? Llegó a varios países, y es raro que un país sudamericano no la contenga, ¿no? Es cierto, ¿no? Entre las enmiendas, por ejemplo, las enmiendas que están al final, pues tenemos pues las enmiendas que han abolido la esclavitud. La Constitución reconocía la esclavitud, pero la enmienda abolió la esclavitud, ¿no? La enmienda por adición al final del texto, no se toca el texto, no se ha atestado, ni liquid paper, ni nada, ¿no? Está la Constitución tal cual como fue redactada, pero se añadió al final un conjunto de enmiendas, ¿no?
Luego también, por ejemplo, las enmiendas que se autorizó el voto femenino, esto fue recién en 1920 con la enmienda 19ª. Luego la enmienda 22, ¿no? Limitó el mandato presidencial a 2, como ya les había adelantado, ¿no? La enmienda 9ª, que es la llamada cláusula de los derechos implícitos, ¿no? ¿No? Esto digamos, no fue fruto de un filósofo, fue fruto de un entendimiento entre el Estado federal y los federados para poder tener una declaración de derechos general, pero con la salvedad de que no va a menoscabar otros derechos que han sido reconocidos antes por los Estados federados. En conclusión, podemos resumir, ¿no?, diciendo que la Constitución norteamericana, dentro de lo mucho que se parecen todas las constituciones, resulta hasta la fecha muy diferente a las demás, ¿no? Por su modo de redacción, bueno, manuscrita, bueno, hecho histórico, ¿no? Sus artículos muy amplios, son 7, pero son grandes párrafos, pero contiene muchas menos palabras que una constitución estándar en la actualidad, ¿no? Otra virtud es que se lee con mucha facilidad, no hay palabras extrañas, ¿no?, que no puede entender un ciudadano común, porque es la constitución del ciudadano, que está redactada para que le entienda el ciudadano común, ¿no? Luego carece sistemática, es cierto, está ordenada, pero que es la sistemática tal como entendemos hoy en día la sistemática. No es racionalista, ¿no? No es reglamentista, ¿no? Pero la puede tirar de vieja, sí, claro, tiene sus años, pero está vigente. Y eso creo que para un constitucionalista es el mejor valor, ¿no? Que una constitución haya funcionado, haya calado, que uno pueda decir, es la constitución de mis antepasados, es la constitución que rige a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos, ¿no? Es la constitución que va a regir a los que vengan después de mí, ¿no? Es la constitución que puede, si se falta ella, puede dar lugar a la destitución de un presidente o de un juez, ¿no? Es la constitución que me pone en igual tamaño y distancia que una persona con todo el poder económico o político habido por haber. Entonces, eso es lo que hay que destacar, ¿no? Y luego ha sido interpretada por los jueces, ¿no? Uno puede discrepar de alguna de las jurisprudencias de los jueces del Tribunal Supremo, pero es evidente que digamos, si bien en un principio los jueces han mirado mucho el common law inglés, los americanos tienen su propio common law, ¿no?, desarrollado por ellos mismos, ¿no? Eso es todo por el día de hoy. Espero que se encuentren bien y nos vemos en la próxima.